Muy buenos días a todos, Dios les continúe bendiciendo. Sabemos que están ahí conectados porque, bueno, hoy estamos de fiesta, ¿verdad? Estamos de fiesta como cristianos porque es una fecha especial. Y es que la Navidad es sin duda la época del año en la que nos sentimos con esa emoción de retornar a nuestro país o tal vez a nuestra casa para ver y compartir con nuestros seres queridos alrededor de la mesa los alimentos, los regalos o presentes que damos, pero que también recibimos. Pero más allá del sentimiento que nos pueda embargar, la Navidad tiene un trasfondo espiritual que lleva a todo creyente que ama a Jesús, que ama cada cosa que tiene que ver con Él. Es más que una fecha, es el significado profundo del saber que nuestro Mesías, que el Hijo de Dios ha nacido. La palabra Navidad viene del vocablo latín nativitas, que significa nacimiento. Es por esto que celebramos su nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros como cristianos es muy importante, pues por su obra redentora que con su vida, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión al cielo, Jesús hizo para nosotros, dándonos la oportunidad de tener una vida eterna. Y mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 11 y 12, dice así: hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Se darán cuenta de que es Él, porque lo encontrará envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El título de esta enseñanza: ha nacido nuestro Redentor. Y qué maravillosa noticia es saber que Él ha nacido, porque de ahí se desprende todo lo que es el fundamento de nuestra vida como creyentes. Así que el primer punto que quiero que veamos en esta mañana es: Él vino a la tierra para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Así como el acontecimiento de un hijo es lo más relevante y lo más importante en la vida de los padres, por todo lo que esto representa, por esa sensación, por la emoción que nos embarga, ¿verdad? Por ese amor que se experimenta, el nacimiento de Cristo es uno de los eventos más grandes de todos los tiempos. En ella se revela el amor del Padre por su Hijo y por la humanidad. La única razón por la cual el Padre decide que su unigénito viniera a la tierra fue por amor. Es el tipo de amor divino que implica fidelidad, compromiso y un acto de buena voluntad. Es por esto que el verdadero significado de la Navidad es el amor. La celebración de este increíble acto de amor es la historia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Mira lo que dice Juan 3, versículo 16, 17, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso la Navidad, el significado más profundo que nosotros podemos darle, o más bien que el Padre le da, es el nacimiento de su Hijo a través de su amor, del amor que siente por su Hijo y también por nosotros. ¿Por qué hizo Dios tal cosa? ¿Por qué Dios hizo por qué Dios se entregó? ¿Por qué Dios dio a su único Hijo? Porque nos ama. ¿Por qué fue necesaria la Navidad de Cristo? Porque necesitábamos un Salvador. ¿Por qué nos ama tanto Dios? Porque Él mismo es amor. La naturaleza del Padre, la naturaleza de Dios es amor. Mira lo que dice Primera de Juan 4, 8, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios amó a los suyos
y proveyó el camino, un solo camino, y ese único camino es nuestro Señor Jesucristo, para que pasemos la eternidad con Él. Dios dio a su único Hijo para ejecutar en Él el castigo por nuestros pecados. Él pagó el precio completo. Por eso estamos libres de toda condenación cuando aceptamos este regalo gratuito de amor. Dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su nacimiento trae consigo el mayor regalo que alguien puede esperar. Si en esta mañana tú tal vez dices, bueno, yo sé que el 24, que el mes de diciembre es un mes en el cual mis emociones pues están a flor de piel, pero realmente no he encontrado el verdadero valor de la Navidad. Hoy te la digo, el valor regalo, el mayor regalo que tú puedes experimentar es que aceptes a Jesucristo como el Salvador de tu vida. De este regalo que te comparto en esta mañana, es del cual ya muchos fuimos partícipes y hoy ese regalo está dispuesto para la humanidad, para que todo aquel que quiera aceptarle sepa que más que el celebrar su nacimiento va más allá de actividades, de que decoremos o la casa y de esas festividades que no se enfocan en el verdadero espíritu. Y es que con gozos nos acordemos con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. De esta manera nosotros podemos ver que Él vino a la tierra para que nosotros pudiéramos ir al cielo, y es que la Navidad, el verdadero significado de la Navidad es amor. El segundo aspecto que quiero que veamos en esta mañana, que te quiero compartir en esta mañana, es que se volvió el Hijo del Hombre, Él se volvió el Hijo del Hombre para que pudiéramos ser hijos del Padre. Si hay algo que en nuestros días como en la antigüedad, se suscita con tal violencia, por decirlo así, y alevosía, es el tener un hijo o ser padres. Lo que debería ser una noticia que causa alegría para algunos, lo que produce es una emoción de rechazo para otros, porque fue algo que no esperaba la pareja o la familia. Esto es lo que nos cuenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, haciendo referencia a una pareja que se encontraba comprometida para casarse. Y antes de que se casaran, se encuentra se cuenta la historia que hay una joven llamada María, ¿verdad?, que se halla embarazada, a la cual su prometido decide dejarla secretamente, y aunque parezca una historia sacada de una novela, nos habla de cómo Dios entra a un mundo perdido, en tinieblas, tomando forma de hombre. A través de su nacimiento, el hombre tuviera esperanza de encontrar el perdón de sus pecados para alcanzar la gloria eterna. Es una historia de esas que tú dices, ¿cómo Dios va a resolver el problema del pecado? ¿Cómo Dios va a hacer que otra vez la humanidad pueda tener comunión con Él? Y esto hace referencia entonces el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. ¿Y cómo sucede esto? Entonces Dios Padre nos da la señal de su venida en forma de hombre. Como un niño en el vientre de una virgen se desarrolla, como Dios lo planta en el vientre de esta mujer, ¿verdad? El profeta Isaías, 700 años antes de su nacimiento, lo predice de la siguiente manera. Isaías 7:14 dice: la joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios está en nosotros.
Y el cumplimiento de esta profecía es lo que acabábamos de ver, ¿verdad? Y lo encontramos en Mateo 1:23, cuando este nació, José le puso por nombre Jesús. Es decir, que cuando José se da cuenta y es necesario que el ángel le anticipe a él, le diga a él lo que le está aconteciendo a María, porque él tenía en su corazón el dejarla, él se da cuenta que esto es algo sobrenatural. Así que el texto nos dice que José estaba pensando en dejar a María porque estaba embarazada. Pero lo que no sabía José era que ambos, tanto José como María, habían sido dispuestos por Dios para el cumplimiento de su palabra. Es decir, Dios Padre hizo algo asombroso. El nacimiento virginal y la encarnación de su Hijo, es decir, Dios hecho carne. Nosotros creemos en la encarnación, creemos que es el fundamento de nuestra fe cristiana. Fueron necesarios y estos dos aspectos, el que Él naciera, que tuviera un nacimiento virginal y que fuera encarnado, fueron necesarios para nuestra salvación. En la persona de Jesús llegó a tomar forma de un hombre accesible y vivió una vida perfecta y sin pecado en la tierra en medio de la humanidad caída. Pero también este acontecimiento maravilloso también dice que no solamente su nombre es Jesús, sino también su nombre hace referencia a Emmanuel. Y Emmanuel proclama su presencia en medio de su pueblo, primeramente, y en el resto de la humanidad de una manera completamente nueva. Qué hecho tan misterioso y maravilloso, cómo Dios hombre alcanzó a la humanidad con su amor, su misericordia y bondad, al decirles: yo estoy con ustedes, yo estoy entre ustedes, soy cercano a todo aquel que desea acercarse. Y lo hizo al hablar palabras de justicia y verdad, para sacar a las personas de las tinieblas y traerlas a la luz. La palabra dice en el Evangelio de Juan 1:1, y el Verbo se hizo carne. Es decir, para manifestar de manera presencial su provisión y poder para la necesidad de cualquier persona en la persona de Jesucristo, dándonos el privilegio de ser hijos establecidos en un vínculo filial entre Él como Padre y nosotros como hijos. Y todo esto por creer que Él es el Hijo de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, hecho carne, o sea, fue encarnado, ¿verdad? Se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre la humanidad caída. El hecho por el cual Dios lo hace es para establecer comunión con la humanidad, para que fuera ese Dios que está con nosotros y en nosotros. Y no solamente es eso, mis amados, no es lo más maravilloso de todo esto, es que Él desea tener comunión con cada uno de aquellos que en este momento no le conocen. Y su propósito de ese Dios Emmanuel, Dios está con nosotros, el propósito es de ser su hijo o su hija. Y este propósito tiene un valor fundamental. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, que tú y yo podamos establecer esa identidad como hijos de Dios. Cuando usted sabe quién es en Cristo, usted se vuelve seguro, usted sabe quién es, usted tiene la certeza de quién es. Y esto es algo que recalco en esta mañana, porque Él se hizo hombre
para que tú y yo pudiéramos ser hijos de Dios. La única manera de que nosotros podamos ser hijos de Dios, tener esa identidad de hijo, es que Él precisamente se hizo hijo de hombre. Y el segundo propósito, o el segundo aspecto de este propósito, además de establecer identidad como hijo, es establecer igualdad. Usted es tan hijo o hija de Dios por gracia y por adopción como Jesús lo es por naturaleza. Por lo tanto, nos convertimos en coherederos. Coherederos quiere decir que tenemos los mismos derechos y privilegios y herencias que Jesús. En otras palabras, lo que hizo Jesús al establecerse, al hacerse carne, el verbo que habita y que se hizo carne, ¿verdad? Lo que nos da el privilegio es de darnos identidad y también de tomar esa posición de hijos, al saber que todo lo que le pertenece a Cristo ahora nos pertenece a nosotros. Así que su nacimiento nos recuerda que Él se hizo hombre para que nosotros fuésemos hijos y que nunca estamos solos, pues no tenemos mayor privilegio que saber que Dios está con nosotros. Tal vez en esta mañana algunos podrán decir, bueno, pasé este tiempo o esta fecha solo, me siento vacío, no le encuentro como sentido a la vida. Quiero decirte que la única manera de que tú puedas suplir ese vacío profundo que tengas en tu interior, ese vacío que no lo puede satisfacer nadie, solo Dios lo puede satisfacer, y te recuerdo que Él se hizo hombre para que tú tengas el derecho de ser hijo de Dios. Y el tercer aspecto que quiero compartirte en esta mañana es que Él nació de una virgen para que todo aquel que en Él cree pueda nacer de nuevo. Más allá de la emoción que se pueda sentir con respecto a su nacimiento, recuerda que más que la fecha es el hecho de que Él ha nacido. La Navidad para el creyente cobra relevancia en saber que Dios Hijo nació de una virgen. Unos pueden pensar que esto no es cierto, otros pueden reírse, el mundo no lo cree, el mundo cree que es una fantasía, pero lo cierto es que no hay esperanza de salvación sin el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, ya que si nosotros lo eliminamos, ya que si nosotros lo sacamos de la ecuación, se queda sin fundamento el cristianismo. Mira lo que vamos a leer en Lucas. Lucas capítulo 2 registra la manera de cómo Dios anuncia o cómo a través de un ángel es anunciado el nacimiento virginal de Cristo. Dice en el versículo, en los primeros versículos más bien, dice que se cuenta que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Nazaret, a una virgen llamada María, que se encontraba desposada con un hombre llamado José, y le dice, vamos a leer de los versículos 31 al 37, y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Vamos a ver el significado de Jesús, a lo cual ella hace una pregunta pertinente, versículo 34, y dice, ¿y cómo será esto? Es decir, cuando ella le está diciendo al ángel, ¿cómo será esto lo que le está diciendo? Yo soy virgen y todavía no he tenido intimidad, en este caso, con mi prometido, con aquel que va a ser mi esposo, con José. Pues no conozco varón. Es la respuesta lógica que ella le da a esto. Pero el versículo 35 dice, mira cómo le responde el ángel y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Subraya esta palabra, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el versículo 37, ante esta respuesta que le da el ángel a María, él le dice el ángel, porque no hay imposibles para Dios. Y yo quiero que tú subrayes esto también. Primero, que el poder del Altísimo te cubra bajo su sombra, es lo que le dice el ángel a María. Y luego el ángel, ante la pregunta de María de cómo va a pasar esto, el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Así que su nacimiento virginal no depende de tu comprensión para que sea válido. Jesús no fue el Hijo de Dios porque nació de una virgen. Nació de una virgen porque era el Hijo de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos, pero las experimentamos. Y por el hecho de que tú no la entiendas, no quiere decir, o más bien, por el hecho de que tú no la entiendas, no significa que no sea una verdad. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es este misterio de cómo Dios se hizo hombre y nació y fue puesto en el vientre de una mujer virgen para dar nacimiento, para que se diera el nacimiento virginal. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Es decir, la primera vez que los ángeles ven a Dios es de esta manera, acostado en un pesebre, porque recuerda que Dios es Espíritu. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando María dice, ¿cómo será esto?, nos unimos a lo que el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y como pueblo de Dios, aquellos que somos pueblo de Dios, tenemos que decir sí, amén. Lo creemos. Es así, tal cual como lo registra la palabra. Dios dio a Adán y a Eva el dominio en el huerto o en el jardín del Edén. Ellos pecaron y perdieron ese dominio y se lo entregaron a Satanás. Y pasaron a ser sus siervos y sus esclavos, ¿verdad? Y la única forma de volver a tener ese dominio fue a través de otro hombre, el último Adán, que vino nacido de una virgen para deshacer lo que el primer Adán hizo. Es por esto que fuera del nacimiento virginal no hay esperanza de salvación, porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay salvación. Por lo tanto, Jesús es el hombre perfecto, impecable e inocente, porque es nacido de Dios y no de Adán. Su sangre derramada, esa sangre derramada de Jesús no es la sangre de María en su vida. Él era un ser independientemente de María, un ser que se estaba gestando en el vientre de esta virgen, pero que por sus venas circulaba una sangre. Ahora, ¿cuál es esa sangre que circulaba en la vida de este ser? Pues la sangre de su Padre, en este caso la sangre de Dios Padre. Recuerda que la línea sanguínea no la determina la madre, sino el padre. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo que es derramada
es esa sangre del Padre, es esa línea consanguínea que circulaba por sus venas y es la sangre, la del Padre, sangre santa, inocente, ¿verdad? Que es vertida, que es derramada para la remisión de nuestros pecados. Por eso sacar el evento del nacimiento virginal de Jesús, de el Dios hecho carne, queda sin fundamento toda nuestra fe cristiana. Así que entonces, esta sangre es lo que hace que nosotros tengamos redención. ¿Y qué significa redención? En el antiguo pacto se dice que era necesario que hubiese derramamiento de sangre, por eso se hacían sacrificios para expiar los pecados. Pero una vez venido Cristo, ¿verdad? Dice que venido Cristo, Él por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención ya ha sido expuesta hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Es necesario que tú creas, es necesario, si no le has conocido, que le conozca. Hoy es una buena oportunidad para que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Así que esta sangre lo que hizo también fue que nosotros, este nacimiento virginal lo que hizo para nosotros es que nosotros podamos nacer de nuevo y vayamos al cielo. Sin sacrificio no, y sin pecado no hay expiación. Sin expiación no hay nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay esperanza de cielo. Él nació de una virgen para que nosotros nazcamos de nuevo. Como hijo de Dios, Él comparte la naturaleza del Padre. Él es Dios en carne humana. Este bebé acostado en un pesebre, envuelto en pañales, es el poderoso Dios que Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante, el evangelista Juan nos dice, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 4 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora el versículo 4 te da la razón del por qué. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuán importante es, mis amados, entender que Cristo se hizo hombre, que Dios se hizo hombre, y que el acontecimiento más grande de la humanidad es que fue concebido a través del nacimiento virginal. Sacamos el nacimiento virginal del contexto de que del contexto de la historia, y queda sin fundamento el hecho de que no hubiésemos podido nacer de nuevo y no hubiésemos podido tener salvación. Pero gloria a Dios que Dios se hizo carne, y por Él, mediante esta acción, mediante esta obra del Padre, tú y yo ahora tenemos acceso a ser llamados hijos de Dios, pertenecer a su familia. Que esta época, mis amados, sirva como una oportunidad para que nosotros prediquemos de su palabra, para que nosotros prediquemos las buenas nuevas de salvación, para que enseñemos el verdadero propósito por el cual Él nació. Y más allá de cualquier fiesta, más allá de cualquier arreglo que podamos hacer o que hicimos, ¿verdad? Arreglos navideños, más allá de cualquier fiesta secundaria, podamos entender cuál fue el propósito de su nacimiento. Y esto es la salvación de los hombres. Billy Graham afirmó lo siguiente: el mayor acontecimiento de la historia no fue el hombre subir y pisar la luna, fue Dios bajar
y pisar la tierra. Ha nacido. La Navidad se trata de eso. Por eso como creyentes tenemos la Navidad en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, porque estamos celebrando este gran acontecimiento de cómo Dios se acerca al hombre para salvarlo.